¿Qué actitud tomarías tú si estás en una sala de parto y de pronto el médico durante el trabajo de parto te dice hay complicaciones, el cordón umbilical está alrededor del cuello de tu hijo, no sabemos qué efecto va a tener? ¿Qué harías? Dime por favor, ¿qué harías? Quédate en este podcast y te cuento qué hizo la protagonista de esta historia. Cecimar, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. muy bien, adiós. ¿Quién es Cecimar? Tengo 26 años, gracias a Dios. Tengo una discapacidad, tengo parálisis cerebral, pero me afecta el sistema motor. ¿En qué momento se presenta esa parálisis cerebral, Cecimar? En el nacimiento tomé el líquido amniótico, me ahorqué con el cordón umbilical y nací así. Siempre has lidiado desde tu nacimiento con esta condición, que se Sí, podría pensar que es de discapacidad. sí. ¿Cómo lo has manejado tú? Bien, pero hace un año tuve una caída y me afectó los nervios. Desde ahí he tenido un proceso muy fuerte porque de todo me asusto y de verdad que ha sido difícil eso. ¿En qué te desplazas tú? Yo soy comerciante aquí en la calle, vendo churros, vendo café, pero ahorita tengo una oportunidad con HGW. Me abrió las puertas y estoy muy feliz. ¿Y qué puertas? ¿Qué oportunidad te dio? Cuéntanos. El beneficio, por lo menos la pasta de dientes, te ofrece muchos beneficios, los candy para el cerebro y bueno, ahí voy poco a poco. Estás vendiendo unos productos para esta empresa Sí, que tienen unos beneficios puntuales para quien los compre. ajá, sí. La seda dental, ¿qué beneficios ofrece? Por lo menos las pasta de dientes son hechas con cosas naturales. Te quitan la cosa blanca, a mí me quitó la acidez, te fortalece los dientes, te lo hace más fuerte. Aparte de cumplir la función de limpiar los dientes, también los fortalece y también ayuda Sí, para que no se presente la acidez. Es muy completo. sí, ¿Y bueno, cuánto hace que estás vendiendo estos productos, Cecimar? tengo poquito tiempo, no tengo ni un mes. ¿Y qué tal va despegando la cosa? Cuenta pues. A veces se me complica porque los productos son un poquiticos caros, pero tienen unos beneficios buenísimos. Y ahí voy poco a poco vendiendo. ¿Y por redes estás vendiendo? Sí, también. Porque estás Ya vendiendo un no, producto eficiente, ¿no? sí, claro, recomendado. Recomendado. Qué bien. Ujú. Recomendado por alguien que tiene la autoridad desde que vive la Sí, experiencia de usarlos y que puede mostrar unos resultados tangibles. sí. ¿Tú vives en qué ciudad de Venezuela? Yo en Venezuela. Ajá. Yo vivo en Caracas, Estado Miranda, pero me encuentro en Colombia, Guachica, Cesar. Estás en Colombia, Aguachica, César. Estás Sí, cerca de ya nosotros entonces. ya tengo 8 años viviendo acá. Perfecto. Y me dices que te desempeñas en ventas. ¿Qué es lo que Sí, vendes? ¿Tienes un puesto de ventas o cómo es? sí, tengo un carrito. Carrito. Vendo puro café, cosas así ambulantes. Y con mucho amor y con mucho esfuerzo atiendo a los clientes. Y lo mejor de todo es que la gente me tiene paciencia y me apoya.
Me imagino que la gente se siente admirada de ver tu espíritu de superación. Uy, qué mujer tan berraca. Y así me admira muchísimo. ¿Te sientes contenta que reconozcan ellos ese espíritu de emprendimiento y de berraquera? Sí, claro, me siento orgullosa porque quiero ser un ejemplo para la juventud, que hay algo más allá de tener una familia, hay algo muy hermoso que es un futuro. ¿Cómo sueñas tu futuro? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué estás construyendo para eso? Quiero ser psicóloga. Psicóloga. Sí, en mayo presento las pruebas IFEN otra vez y estoy estudiando. Ya te estás capacitando para ganarlas. Sí, porque no es fácil. Pero si una persona como tú con esa discapacidad que tiene, la tengo enfrente y me habla de emprendimientos, me habla de sobrepasar tantos temas tan complejos como son la salud, y pensaría yo, y basándome en esos hechos que me estás mostrando, que tú no tienes techo y eres muy inteligente. Y eso no es nada. Estoy escribiendo un libro. ¡Epa! ¿Y sobre qué es tu libro? Cuéntanos. El libro se llama El conocimiento de la vida. Cómo llevar la vida paso a paso, sin equivocarnos tanto. Tener conocimiento hacia dónde va y qué es lo más importante. Mira, nosotros nos hemos empeñado en hacer un toc, toc, toc a nuestra audiencia y enseñarles sobre la importancia de resetearnos en el momento en que tengamos la disposición y sepamos sobre la importancia de empezar de nuevo. Y para ese empezar, capacitarnos. Veo que tú lo estás haciendo. Sí, O sea, que tú eres parte de ese despertar de cero al cosmos. sí. Te aplaudo y me siento muy orgullosa, muy orgullosa de lo que estás haciendo. Iniciaste un camino y un recorrido muy importante y que te va a llenar de razones para continuar siempre adelante y te va a enseñar cómo vivir mejor. Ahora cuéntanos sobre tu libro, en tus palabras. Anoche estaba escribiendo un pedacito. Se llama La esperanza y cómo alimentar el alma. ¿Y cómo alimentas el alma y la esperanza? De cosas buenas, de no dañar nuestro corazón, de pensar en positivo y llenarse de gente buena. La noticia nos está dañando la mente y el alma. Diste en el clavo, hay un sistema creado que lo que hace es llenarnos de odio y de miedos. ¿Estás hablando de eso? Sí, ¡Epa! ¡Epa! Yo te aplaudo. Ya cuando uno se hace consciente de eso, tiene que cerrar oídos y cerrar contactos a lo que lo está llenando de miedos y a lo que lo está haciendo desconfiar de todo el mundo y está tratando de aislar y polarizar. ajá, sí. El espíritu del alma es muy sencillo. Tener una base de conocimiento. ¿Y qué hacer con ese conocimiento? Para algo bueno en la vida, aportar algo bueno. Para mí y para mi entorno, sería la primera Sí, línea. Mi entorno es sí, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, no exigiéndoles a ellos que cambien, sino cambiando nosotros para ser el espejo donde ellos se miran. ajá, eso. Es una berraquera, me encanta y me admira muchísimo en una persona que tiene una discapacidad que tenga tanta claridad mental. O sea, tú no tienes ninguna discapacidad, muchachita. Eso es lo que me dicen mis amigos. Tú lo que tienes es una clarividencia mental. Dios de mi vida. Sí.
¿Y qué quieres tú enseñar a través del libro? Yo quisiera impactar a los jóvenes para un mundo más sano, para que estudie, para que deje la droga. Hay algo más allá que los vicios. Hay algo más allá de una adolescente embarazada. ¿Cómo es posible que tratan de embarazos jóvenes? No, hay algo más allá. Hay que impulsar a esos jóvenes a salir adelante. Hay que impulsar una toma de conciencia Sí, sobre los daños que, joven, me embarazo, no tengo con qué sostenerlo, el papá tampoco va a querer estar porque tampoco quiere responsabilidades. Hay un niño de por medio, más o menos así. sí, por lo menos yo tengo 26 años y a veces quisiera tener un bebé, pero yo no permito que esos sentimientos me dañen la vida porque yo tengo algo más allá de esos sentimientos. Tengo que pasar todo eso para alcanzar mis metas. No te puedes distraer, ¿lo tienes claro? Eso. Cómo me encanta que tengas tanta claridad mental. Con base en lo que nos contaste en el inicio sobre que tu mamá al momento del parto se presentó un ahogamiento con el cordón umbilical, que le dejaras un mensaje a las personas que están embarazadas para que no esperen mucho, para que se hagan sus controles de manera periódica y que se hagan los exámenes para que en caso de que esto esté pasando, o como en ocasiones también se da que los bebés vienen sentados, ellas puedan y el médico se entere y se actúe a tiempo. ¿Qué dirías tú? Primero que nada, que tome ácido fólico, vitaminas y algo muy importante, espiritual, que le hablen al bebé, que van a ser personas de bien, que siembre esa semilla De amor de amor, sí, y que de tenga ese amor contacto, y de esperanza. que tenga ese contacto directo con el futuro bebé. ¿Y por qué ácido fólico? Porque eso fortalece mucho los huesos. Vi un niño con las piernas de gelatina. ¿Por qué? Porque le faltó ácido fólico para que fortalezca los huesos. Es muy importante. Qué buen consejo. ¿Cómo es tu relación con tu señora madre? Bien, yo la quiero mucho a ella. Ella me ha enseñado algo que ella me empuja a mí. Ceci, tienes que hacer esto. Entonces a veces me siento cómoda, pero si no fuera así, yo no estuviera aquí. Estoy segura que hay una persona preocupada, una mamá que quiere ver a su hija que aprende a valerse por ella misma para que no sufra tanto. Ajá, eso. O sea, que es una persona que se ha dedicado mucho en el proceso de tu crecimiento y buen desenvolvimiento. Bastante. Tanto mi mamá como mi papá. Mi papá en el liceo, los dos me ayudaban mucho con las tareas para que yo me graduara. Yo soy bachiller en Venezuela y en Colombia. Gracias a Dios. Entonces tienes un papá que participa en tus procesos. Qué lindo eso. Felicitaciones. Sí. ¿Por qué no aprovechamos y a través de este podcast les das un mensaje a tus papás? Si te nace hacerlo de agradecimiento y de reconocimiento por lo que han hecho y la manera como han coayudado en tu desenvolvimiento y crianza. Tengo a mi mamá aquí presente, pero jamás tengo a mi mamá acá en Colombia y mi papá de Venezuela. ¿Quieres también entonces aprovechar y enviarle un saludo y reconocimiento a tu señor padre? Sí, claro.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señora? Bienvenida al podcast de Cero al Cosmos. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y usted? Bien. La señorita acá tiene un mensaje para usted. Mamá, gracias por todo lo que te has sacrificado por mí desde que nací. Yo sé que no ha sido fácil, por eso es que quiero tener un futuro, porque yo sé que todo esto tiene que valer la pena para un futuro. Te Amén. amo. Yo también. Muchísimo. Y bueno, a mi papá que está en Venezuela, gracias papá por ayudarme a salir adelante. Te amo y te extraño. Aguántate las lágrimas. Señora, ¿usted querría participar en este ejercicio y darle unas palabras a su hija? A todas las madres que tienen niños con discapacidad, para que me entiendan bien. Sí, claro. Que cuando uno ama a un hijo, tiene que echar para adelante, tiene que ponerse... Acá. Si nosotros tenemos que ponernos las armaduras de Dios cuando somos cristianos, cuando tenemos a nuestros hijos, es casi igual. Dejar de vivir para vivir por ellos. Yo era secretaria comercial y cuando nació mi hija tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar todo y dedicarme a ella en cuerpo y alma. ¿Qué quiere decir eso? Que los médicos me decían, en todo momento tienes que hacer el ejercicio. Si yo soy una madre que me hubieran dicho, lleva a tu hija para la China, te aseguro que primero me arrodillara delante de Dios a pedirle que me llevaran y allá hubiera ido yo por mi hija. Asimismo, le digo a todas las madres que ayuden a sus hijos cuando son discapacitados, porque esas terapias y todo ese esfuerzo lo van a ver a largo plazo. ¿Por qué? Porque esas terapias son las que los van a ayudar y desde que ella nació, eso ha sido constante. Aquí en Colombia no he podido buscar las maneras de que ella haga terapia, pero sí, ella camina y bueno, la llevamos no todo el tiempo, de vez en cuando nos vamos a una piscina que yo sé que le hace bien, el caminar. Ojalá pudiera yo pagarle un gimnasio, pero usted sabe, aquí uno tiene muchas cuentas. Luchamos, seguimos adelante y en verdad, ese es el consejo que yo le doy a todos los padres, que luchen por sus hijos y no se cansen. Ya que usted menciona eso, quisiera con mucho respeto preguntarle, hay personas que les gusta mucho ayudar y ¿por qué no? Que haya la posibilidad de alguien que esté viendo el podcast y que tenga la facilidad de apoyarlas. ¿En qué sería importante que la apoyaran para su hija? En los productos primeramente que está vendiendo, eso es una ayuda ahorita para ella que está empezando en esta empresa, que Dios la está encaminando en este trabajo con una empresa. Nos sorprendió muchísimo el Señor cuando nos mandó. Y el que quiera económicamente, eso es Una bendición. una bendición. Si Dios Padre Todopoderoso pone en el corazón de alguien que nos envíe platica, dinero, aquí lo aceptamos con todo nuestro amor. ¿Ella camina perfectamente dentro de lo normal, tiene equilibrio o ella se desplaza en silla de ruedas? ¿Cómo es? Ella se desplaza normal, lo que pasa es que a veces se me cae porque tiene su piecito un poco doblado. Yo nací con una discapacidad. No camino tan perfecto porque tengo dificultad para caminar. Pero me amo como soy porque Dios me hizo una mujer hermosa y valiosa. Todos somos parte de una creación de Dios y para Él todos somos perfectos. Ella le dio parálisis cerebral y le afectó el sistema motor, que son las piernas y los brazos, pero así ella
estudia, escribe, trabaja, pero no acepta un bastón, no acepta una silla de rueda, nada. Ella es ella y bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, señora, le agradezco mucho que haya participado, muy importante. Y la Bueno, gracias. felicito de todo corazón y le agradezco. Amén, amén. Permiso. Que tenga buen día, señora. Igualmente, Señorita, señorita, le hago una pregunta con mucho respeto. Al inicio del podcast me contó que se había caído y que le había afectado. Sí, Y parto de mi desconocimiento, ¿cierto? No sé, un médico de pronto que nos esté viendo, él sabrá valorar si es importante que tenga una silla de ruedas como apoyo. O yo no sé si sí. de pronto un caminador, sería bueno pues abrirse a la posibilidad, ¿no cree usted, señorita? La verdad es que no lo sé porque yo lo que necesito son unos zapatos ortopédicos. ¿Qué clase de zapatos? Mi mamá cuando yo era más pequeña, ella me compraba unos zapatos ortopédicos que me ayudan a caminar mejor. ¿Y cuál es la descripción de esos zapatos? Eran botas, lo que pasa es que eso me lo mandaba el neurólogo. El neurólogo. traumatólogo. Traumatólogo. Habría que preguntarle en este momento si todavía se puede. Creo yo que sería como lo más aconsejable preguntarle a esos médicos especialistas o cómo sería eso. Dígale a la mamá que ella es la que está con usted. Eso sería de esta manera, pagar un traumatólogo para que la vea y él dé el visto, porque los traumatólogos es el que da la medida, la pone a caminar. Bueno, así hicieron con ella cuando estaba bebé, cuando estaba niña, cuando empezó a caminar. Así sería una solución para que ella volviera otra vez a caminar mejor. ¿Y ella aceptaría? Sí. Claro, así sí. Bueno, voy a dejarle con mucho respeto a la audiencia que le gusta apoyar estos procesos, la inquietud por esta necesidad puntual que tiene Ceci de tener una posibilidad más cuidadosa de desplazarse. Sí pueden apoyar a la protagonista de nuestro podcast de hoy. Les dejo estas enseñanzas que ella y su señora madre les han expresado. También quiero hacer un reconocimiento muy especial a su señor padre, que no es de los papás que llegan, conciben y se van, sino es un papá que acompaña, es un papá amoroso, es un papá que protege. Ustedes saben de la problemática social que hay a nivel global, saben puntualmente la situación que se presenta en el vecino país, un país que abrió muchas puertas para nosotros los colombianos en algún momento de la vida. Hoy esta familia requiere del apoyo, más que todo económico. Si algún médico traumatólogo también está viéndonos y quiere ser partícipe de este apoyo a ella, también recuerden que ella vende sus productos. Ella nos va a enviar para colocarlos en el video qué tipo de productos. Esta empresa creyó en ella, la está apoyando y sería muy importante que también nosotros apoyáramos y compráramos sus productos. ¿Qué mensaje le quieren dejar ustedes a las personas que han visto hoy el podcast? Empecemos por la mamá. Ay, Dios mío. En realidad, que Dios me le pague en salud, que es lo primordial del ser humano, y lo demás vendrá en añadiduría, porque si Dios ve nuestras acciones buenas, yo sé que Dios le va a dar el triple de lo que nos da, sea en atención, sea con la colaboración, sea monetaria, como venga la ayuda, Dios me lo va a bendecir en salud y prosperidad para cada uno y le triplique, cuadruplique todas sus acciones buenas, con su permiso. Amén. Usted me haría un favor y trae el número de cuenta y el banco para dejárselo a la audiencia para que sea de ustedes directamente. Yo sé, conozco a la audiencia de Cero al Cosmo y sé que va a recibir apoyo. La cantidad Ok. no lo sé, pero entonces si usted por favor trae su número de cuenta y el banco para que en caso de que ellos tengan
esa posibilidad económica de apoyarla, pues le llegue directamente a usted. En caso de que las vea un médico, también ese médico tenga la voluntad de apoyarlas, entonces que el médico pueda comunicarse con ustedes. Entonces necesitamos también el número de teléfono. Si puede ahí en la cámara colocar la empresa que la está apoyando y los productos en este momento. Se llama HGW, ¿no? Córralo un poquito más a la cámara, por favor. GW. HGW. Perfecto. Y me muestra, por favor, los productos que está vendiendo. Estas son toallas sanitarias Muy bien. de Muy bien. noche, día, diarias. Déjelas quietas para que las personas lo puedan ver. Muy bien. ¿Qué otro producto? Este jabón. Este jabón que es muy bueno para las manchas. Muy bien. De turmalina. De turmalina. Este jabón que ya lo hemos probado, muy rico, con aceite de oliva. Perfecto. ¿Qué otro producto Bien tiene? rico. Sí. Tenemos la pasta dental full menta. Muy bien. Tenemos varias cosas, pero necesito dinero para invertir. ¿Sabes cómo es eso? Esto es para los nervios, para el cerebro. Muy bueno. Muy bien. Entonces necesito también que por favor me dé el nombre de las redes. Voltéelo, por favor. Pero que está TV. Ay, perdón. Súbelo un poquito, súbalo. Ganoderma, ¿un café? Eso. Ah, bueno, perfecto. Por favor, me da el número de cuenta y las redes para que ellas se puedan comunicar con Ceci y Pasa. hacerle los pedidos y apoyarla. Con calma, tranquila que yo la espero. Tranquila, yo la espero. Pero mi número de teléfono es 321 321 625 625 3772. 3772. Y El también número de hay, teléfono. ajá, y ahí tengo mi Neki. Y ahí tienes un X, perfecto. Y en redes, en Instagram, en Face, ¿en dónde tienes redes? Tengo en Facebook Cestimar Hidalgo. Cecimar Hidalgo. En Ajá. Instagram no tiene Instagram, no tengo Instagram. algún amigo que sepa y te pueda escribir en Instagram para empezar a ofrecer ahí también tus productos, sería importante. La verdad que yo sí creo que Dios hace todo esto posible. Le ha enviado con gente que Dios tiene grandes planes con ella. Y yo sé que es así porque todo viene de Dios. Pues Ahí nosotros como coach estamos tratando de apoyarnos y de apoyar esta causa de las personas que tienen dificultades. La coach Raquel Quesada de Boston, Estados Unidos, fue quien me abordó para pedirme el favor que apoyara a Ceci y hoy estamos haciendo realidad esa colaboración que ella me pidió porque ella Bueno. está preocupada. Yo sé que hay personas de muy buen corazón que van a apoyar a Ceci. Declarémoslo en nombre del Señor, ¿le parece? Amén, sí, claro, hay que declararlo porque yo sé en quién he confiado. He confiado en un Dios maravilloso, bueno, que si todo el mundo creyera en Dios como yo lo creo, el mundo cambiaría, el mundo sería diferente. Pero como todo entró fue por medio de la desobediencia, el pecado y todas esas cosas. Pero bueno, sí, tenemos que creer mucho en Él. Yo sé que es así y tiene muchas cosas buenas para mi hija. Yo sé que es así. Le recomendaría con mucho respeto, si de pronto tiene algún amigo que sepa abrirle redes en Instagram, en Face, en TikTok, para que pueda ofrecer sus productos y hacer pequeños shorts y que tenga donde las personas la puedan ubicar. Me da mucho gusto saludarla. ¿Me pasa por favor a la Ceci para que se despida?
Mi amor, ¿cómo no? Ceci, ¿cómo te quieres despedir de nuestra audiencia de Cero al Cosmos? Y quiero decirte que tú eres un personaje que le hace honor a nuestro nombre de Cero al Cosmos. ¿Cómo te quieres despedir de nuestra audiencia? Primeramente, agradecida con Dios porque sin Dios no somos nada. Ajá. Y segundo, que ojalá que los jóvenes me estén escuchando, que piensen con cabeza puesta en la tierra, un futuro, una meta, un bienestar para más adelante. La vida pasa y el tiempo pasa. Muchas gracias por tu acertado consejo. Te abrazo en la distancia. Y cualquier persona que me colaborar, me escriba al WhatsApp y ahí le doy mi número de cuenta. Bueno, perfecto. Me lo pasas y ya nosotros Ok. acá lo difundemos. ¿Listo? Ok, listo. ¿Quieres agregar algo más? Yo espero seguir adelante con esta compañía. Para mí ha sido una oportunidad muy linda porque es difícil trabajar en las calles, ese solazo es fuerte. Yo sé que Dios te está mirando y desde donde esté te va a mirar con muy buenos ojos. Chao. Amén. Chao, Cuídate. amor. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. La vida en su trasegar y en los caminos que a veces nos pone por delante nos muestra situaciones que nos sacuden y que nos hacen replantear y abrir la posibilidad de un cambio total, de unas adecuaciones en los comportamientos y en nuestra vida. Nos exigen unas prioridades totalmente diferentes. Esta historia nos muestra de manera clara que esta protagonista y su familia se enfrentan al reto de una discapacidad cerebral. Por lo tanto, tienen que armar absolutamente un esquema distinto como familia. ¿Para qué? Para apoyar, para acompañar y para permitir soñar que esa discapacidad no va a dejar a su hija Cecimar tirada en una cama, siendo una persona totalmente infeliz y dando una dinámica de vida en familia que seguramente ninguno queremos vivir. Por lo tanto, esta historia nos enseña sobre resiliencia, sobre esperanza, sobre ganas de vivir y de superarnos. Yo creo que aquí pudieron ver la historia de esta protagonista que no se conformó con su discapacidad, que se rebeló y que creó una posibilidad distinta de vida y un entorno diferente, que sueña con la grandeza y que no solo sueña, sino que sus acciones le permiten tener esa posibilidad. Entonces, prueba ello y lo dice también, que la discapacidad es más mental y que si tú le cierras la puerta a esa discapacidad mental, tendrás la oportunidad de desarrollar muchos talentos que no sean a la final los mismos de todo el mundo, pero son talentos diferentes que te van a permitir encajar mucho más en un sistema y soñar y hacer realidad tus sueños. Chao, querida comunidad. Por favor, suscríbanse al canal, denle like al contenido, comenten, pásenlo a sus familias, a sus amigos. Cuéntenles que aquí, en este rincón del mundo, el más hermoso está y funciona desde acá, de Cero al Cosmos, que es un punto de encuentro que nos enseña cómo hacer un alto en el camino, cómo repensarnos y cómo querer despertar a otra dimensión, a otra manera de vivir, una más consciente, una que nos permita más realizarnos y crecer interior y exteriormente en nuestro entorno primero, antes que nada. Chao, querida comunidad.